Buenos días a todos y todas, bienvenidos al 32º BC Expreso. Espero que me pueden ver bien y si me escuchen bien, si no me escuchen bien o no me pueden oír bien, me avisan por favor por chat. Y como siempre, por favor, se pueden encender las cámaras, me parece fenomenal, así lo podemos verlos de cara, eso siempre es más bonito que ver al cuadro negro, es más bonito. Y y apagan los micrófonos para que no haya interferencias. Y como siempre, ya saben, empezamos puntuales a las 11 el BC Expreso. Agradezco a todos que están aquí, apuntados de nuevo. Buenos días a todos y todas. Y el tema del BC Expreso de hoy es sujeciones físicas y químicas desde el punto de vista de la Fiscalía. Y por ello hemos invitado a María Rosa Rubio Ramos, es la fiscal delegada de la especialidad civil y de provisión de apoyos a las personas con discapacidad para la Comunidad Autónoma de Canarias. Rosa, muy buenos días. Buenos días, Estefan. Buenos días. Buenos días de Canarias, una hora menos, ¿saben que sí? Aquí es una hora menos, sí. Muy bien. Rosa, muchísimas gracias por estar aquí hoy con nosotros y tratar este tema que lo sabemos todo, que inquieta mucho a las personas que todavía, tanto a nivel nacional como internacional, para defender los derechos de las personas y buscar la mejor calidad de vida a las personas que estamos atendiendo. Y según estudios a nivel internacional que vemos siempre, este tema tiene un especial enfoque a la dignidad y la ética hacia las personas para que puedan tomar decisiones ellos mismos, pero sin embargo los temas de las sujeciones todavía sigue preocupándose a las personas en general. Rosa, tú como fiscal y el tema, muchas veces haces charlas sobre este tema y además que estuvimos hablando el otro día, te comentaba, hace un año entraba en vigor, hay una instrucción sobre el tema de las sujeciones físicas y químicas desde el Ministerio de Fiscal. ¿Cómo está esta instrucción? ¿Cómo se lleva a cabo? Pues sí, muchísimas gracias, Estefan. Mira, este es un tema que afecta, aunque no parezca así, porque las sujeciones es algo que se practica a diario en todos los centros o la mayor parte de los centros. Quiero creer que cada vez más, Estefan, es un tema que venía preocupando a la Fiscalía desde hacía años y que finalmente se concreta en el año 2022, hace un poquito más de un año, a través de ese documento. Es una instrucción de la Fiscalía General del Estado donde, para unificar criterios, se dan una serie de, se adoptan o se toman una serie de decisiones respecto de cómo debe actuar el Ministerio Fiscal, qué es lo que deben hacer los fiscales cuando van a inspeccionar los centros. Nosotros, los fiscales, tenemos varias funciones, no solamente la penal, hay una función también tuitiva de protección de las personas más vulnerables, de las personas que necesitan especiales cuidados, y en este caso concreto la ley también establece que el Ministerio Fiscal puede inspeccionar centros. Nosotros inspeccionamos centros sociosanitarios, centros donde hay personas con enfermedades psiquiátricas, centros de día. Y como te decía, Estefan, hacía tiempo que veníamos preocupándonos por el uso abusivo de las sujeciones. En un primer momento, yo creo que ahora ya nos preocupa, no ya que sea abusivo, porque entiendo que abusivo es cualquier uso de sujeción, salvo muy contadas excepciones, por el uso de las sujeciones sin un planteamiento previo de, oye, mira, estoy afectando a los derechos fundamentales de una persona, ¿en qué casos voy a poder practicar la sujeción y en qué casos no? Y ya avanzo que la idea por donde van todas las normas, y yo creo que a lo largo de este café lo vamos a poder ver, nunca debe practicarse una sujeción, salvo que digo concurran condiciones o requisitos muy excepcionales. Es lo que dice esa instrucción 1/2022, que ponemos en Google instrucción 1, no hace falta ni poner instrucción 1/2022, instrucción, sujeciones, Fiscalía General del Estado, sujeciones Fiscalía General del Estado. Ahí está establecido las indicaciones que tenemos los fiscales en toda España para controlar que no haya un uso de la sujeción más allá de lo razonable o más allá de lo que debería ser. Muy bien. Y yo estaba leyendo esta instrucción y me parecía interesante, no quiero entrar en la parte previamente que ponía ya, pero creo que hay algunas
puntos que me parecían interesantes, que os dan instrucciones a vosotros mismos y luego en especial también a los delegados de las comunidades autónomas. Como sabemos, cada comunidad autónoma tiene respecto de las sujeciones alguna cosa en particular, pero parece que vosotros tenéis algunas pautas en específico cómo llevar a cabo estas instrucciones. A mí me llamaba la atención el tema y además lo escuché el otro día que estabas hablando en una entrevista en una cadena de radio, que vosotros hacéis inspecciones regularmente. Así es, nosotros hacemos inspecciones regularmente, cada fiscalía provincial se organiza de una manera, pero en cada fiscalía provincial hay una sección, hay una parte de fiscales que se dedican en concreto al ámbito de la discapacidad o al ámbito de la protección de las personas mayores y del respeto a la voluntad, a los deseos y preferencias de quienes no lo pueden expresar por sí mismos y tienen que hacerlo a través de apoyos. Pues bien, como digo, en todas las fiscalías provinciales lo hay y los fiscales que formamos parte de esas secciones de las fiscalías provinciales, entre las diferentes funciones que tenemos, se encuentra también la de visitar centros residenciales, también centros de día, centros donde haya personas mayores, centros donde haya personas con discapacidad intelectual, con enfermedad mental. En todos aquellos centros, ya sean de estancia diurna o ya sean de residencia permanente, el Ministerio Fiscal realiza inspecciones y las realiza de manera ordinaria y a veces también de manera extraordinaria cuando se recibe alguna queja, cuando se tiene noticia de algún comportamiento o algunas conductas extrañas que puede estar habiendo en los centros. Es decir, tenemos inspecciones ordinarias e inspecciones extraordinarias. Y estas ordinarias que proclamáis de una forma individual, con previo aviso, ¿o cómo es este tema? En cada fiscalía la programación es distinta. Por ejemplo, en la Fiscalía de Las Palmas, sí puedo decir que todos los meses los 7 fiscales que conformamos en este momento la sección en la capital, vamos todos los meses a inspeccionar y vamos por pareja, siempre vamos 2 fiscales y realizamos, como digo, esa visita de una manera ordinaria. En algunas ocasiones se avisa, en otras ocasiones llegamos sin avisar. Normalmente vamos sin avisar en aquellos lugares en donde no tenemos confianza de qué es lo que se está haciendo y necesitamos llegar y ver sobre la marcha, en el mismo momento, cómo se está trabajando con las personas mayores o con las personas con discapacidad. En otras ocasiones, como digo, avisamos, son residencias con las que ya tenemos una relación permanente y lo que queremos es, además de ver la residencia y de hablar con los residentes, tratar también o hablar con el equipo directivo, porque para nosotros es muy importante tratar con el equipo directivo, saber cuáles son los problemas que tienen, saber qué plan de intervención tienen respecto de cada persona. Aprovechamos siempre esa reunión para hacer un repaso de qué pasa con las sujeciones, pero fundamentalmente, Estefan, un centro libre de sujeciones es un centro que tiene incorporado un plan de actuación o un plan de vida respecto de cada persona. Es un centro que está convencido de que es posible cuidar de otra manera. Y yo digo, no solo es posible, lo han demostrado muchos centros, sino que es necesario cuidar de otra manera distinta a la que se está cuidando hasta ahora. Por eso nos gusta, queremos siempre reunirnos con el equipo directivo para decirnos cuáles son nuestros criterios, para ver qué es lo que están haciendo, si necesitan algún tipo de ayuda y, ojo, también para que ellos nos enseñen y eso que nos enseñan, esas enseñanzas que recibimos, las llevemos a otros centros a los que vamos y a los que vamos a realizar esa inspección. Sí, eso puede ser como un intercambio de profesionales y también para buenas prácticas para otros al final, ¿no? Para decir, aquí funciona muy bien, igual otros que tienen una problemática que por causas X, digamos así, y luego se pueden intercambiar para que al final, o como dices tú, hacer las cosas diferentes, al final sin sujeciones tanto físicas como químicas. Claro, nos sirve mucho, Estefan, porque un centro que cree de verdad en la atención central a la persona no utiliza sujeciones. Entonces ellos nos explican qué hacen para no utilizar las sujeciones, qué es eso de la atención central a la persona, pero de una manera real, de una manera efectiva, llevada a cabo en el centro, y nos reunimos con el equipo que está formado, pues todas las personas profesionales, el equipo directivo, las personas profesionales de medicina, enfermería, psicología, del trabajo social, el fisioterapia, el fisioterapeuta, el animador, absolutamente todas las profesiones que deben concurrir respecto a una persona, porque la persona no se puede ver solo desde la perspectiva médica, ni muchísimo menos. Una persona que está en una residencia es una persona integral y entonces tenemos que cuidarla y tenemos que abordarla como tal, respetando siempre su voluntad. Pues bien, un centro que de verdad tiene una filosofía de actuación centrada en la persona no utiliza las sujeciones.
Nosotros en Fiscalía aprendemos de esos centros y, como digo yo, muchas veces somos esos montañeros que van en el campo, que esas esporas de las setas se le pegan en las botas y vamos esparciendo las esporas Muy bien. a otros lugares del campo, a otros centros donde le decimos, mire, es posible la atención centrada en la persona, es posible que usted esta manera de trabajar que usted no ve, la pueda realizar. ¿Por qué? Porque en el centro de enfrente la están haciendo con el mismo personal, con la misma ratio, pero simplemente cambiando la mentalidad, cambiando la forma de trabajar. Porque el vivir o el centrar el que un centro funcione con una atención centrada en la persona no supone, Estefan, una mayor inversión económica necesariamente, sino una distribución de roles y de las funciones del personal radicalmente distinto a lo que es el pensamiento tradicional de funcionamiento de un centro. Yo creo esto es, Rosa, que tú dices, esto es yo tenía esto bastante claro también desde tu punto de vista a nivel internacional respecto de la atención centrada o dirigido por la persona. Creo que es al final una visión diferente. Tú tienes una visión más allá, que es que tú salgas fuera de tu zona de confort, en donde estamos todavía muchos, para buscar una alternativa que al final puede ser una alternativa que no es esta, justamente, o ni se le encuentra ponerlo, ¿no? Eso sí vemos también igual también en otros países donde están aplicando la atención centrada en la persona hace mucho tiempo, donde las sujeciones, no digo que no existen, sí existen, pero de otra manera, igual eso sí es algo donde ir y enfocar esta parte, como dices tú claramente. Creo que la atención centrada en la persona, además de esto justamente, los quieren los futuros perfiles, cuando llamamos eso de los baby boomers. Claro, es que estamos o están en una zona de confort en donde debemos hacer una reflexión, porque cuanto más tiempo estemos en esa zona de confort, más estamos vulnerando los derechos de las personas que están residiendo. Lo que sucede es que estamos inmersos ahora en un proceso de evolución. Hace referencia a Estefan, es verdad que los países de Europa del Norte creo que esto lo tienen superado desde hace mucho tiempo, pero es que en la Europa del Sur, tú lo sabes, Estefan, nos conoces, somos más protectores, posiblemente nuestra influencia histórica, nuestra influencia de la religión católica frente a la otra manera de entender la religión en la Europa del Norte hace que seamos donde las familias son más fuertes, donde tendemos a cuidarnos y donde el colectivo es mucho más protector de aquella persona que necesita apoyos. Debemos entender ahora que lo que tenemos que hacer es brindarle los apoyos necesarios a la persona, pero ni uno más, ni uno menos, pero tampoco ni uno más. Y dentro de ello, dentro de esa ultraprotección, tenemos que empezar a dejar atrás la idea de la sujeción como la idea de protección, porque cuando hablamos de sujeción estamos hablando de un equilibrio complicado. De un lado, la vulneración de los derechos fundamentales, estamos afectando a la libertad de la persona porque le impedimos moverse, estamos afectando esa integridad, a su salud, y decimos que lo hacemos que es por un bien superior, por protegerla a ella para evitar que tenga riesgos. Pero podemos afrontar y podemos cuidar que no se produzca ningún riesgo, aunque el riesgo cero no exista, sin el uso de sujeciones. Hay muchos centros que ya lo han hecho, en otros países es la manera normal de trabajar y creo que en España vamos a ir hacia eso. Y te Yo digo, creo que, sí, perdón. te decía, no solo ya porque la instrucción de la Fiscalía General ha dado un paso, hay ya varias normativas autonómicas, fundamentalmente en la Comunidad Foral de Navarra, en la Comunidad Autonómica de Cantabria, en donde hay una normativa ya muy avanzada. La propia Comunidad de Canarias, en su Ley de Servicios Sociales, porque las normativas no antes, la Ley de Servicios Sociales de cada comunidad autónoma, establece el derecho de toda persona usuaria de los servicios sociales, a no ser, de ya sea un centro sociosanitario o de un centro de día, a no ser sometida a ningún tipo de sujeción física ni química, salvo contadas excepciones. Pero es que además tenemos ahora, Estefan, una resolución, un acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y de los Servicios de Atención y de Autonomía a la Dependencia, que establece a nivel general, es el acuerdo al que han llegado todos los departamentos responsables de los servicios sociales de toda España. Sabes que España se divide en autonomías, pues bien, desde el Ministerio y desde las distintas consejerías han llegado a un acuerdo con un margen. Se establece una fecha muy concreta, el 30 de junio de 2025 es la fecha límite en la que todos los centros sociosanitarios, pero también no solo residenciales, sino también los de día, tienen que mostrar un compromiso claro y real, eficaz, contra las sujeciones. Eso quiere decir que tendrán que elaborar un plan que tendrá que estar elaborado, que tendrá que estar aprobado por la inspección, por el servicio de inspección de cada comunidad autónoma, y en ese plan se establece cero sujeción,
y se establece que solo va a ser posible una sujeción cuando así resulte excepcionalmente, de manera provisional, temporal, y siempre y cuando, y esto es importante, se documente que se han intentado otras alternativas y que estas alternativas han fracasado. Desde luego no queda nada, estamos en el año 2023, 30 de junio de 2025, estamos a poquito más de 2 años, Estefan, para que esto ojalá sea una realidad en todos los centros de nuestro país. Sí, a veces necesitan una fecha para que ponerse, digamos, las pilas, ¿no? Para hacer el cambio, aunque lo que dices tú antes es un cambio de paradigma y esto cuesta al final hacer el cambio de cultura y cambio de paradigma y volvemos a esta zona de confort, salir de zona de confort, sabemos que es muy difícil. Rosa, un tema que me llamaba también la atención es, y pensé, viene la fiscalía a tu residencia a inspeccionarlo. ¿Cómo lo perciben las residencias cuando venís? ¿Lo cogen de buenas manos y es una relación muy buena, consultativa? ¿Y cómo lo es? Mira, en la mayor parte de los casos, Estefan, lo agradecen. Agradecen la presencia del fiscal, agradecen que veamos, porque no fiscalizamos. Es decir, no vamos para reñir, vamos para ver cómo se trabaja en la residencia, vamos para ver si hay algún problema, si podemos ayudar, vamos para explicarles la normativa y vamos también para que ellos nos enseñen cómo se cuida a las personas y cómo se puede cuidar de una manera diferente, lo que antes te decía. En general nos reciben con agrado, nunca hemos tenido en ninguna situación, ninguna circunstancia en donde nos hayan recibido de una manera negativa. Tampoco podría ser, porque por ley están obligados a aguantarnos, ¿no? A tenernos allí. Pero sí te digo, generalmente además quieren que vayamos para explicarles, quieren que vayamos porque ellos necesitan saber cuáles son las normas y necesitan, digamos, estar tranquilos, ¿no? Nosotros les digamos, bueno, pues este es el camino, este es el otro camino que deberías coger. Mi experiencia es muy gratificante con las residencias, creo que las residencias con nosotros también, porque la relación no termina, Estefan, en esa visita puntual que se hace una vez al año o una vez cada cierto tiempo, sino que continúa después a través del correo electrónico, a través de llamadas telefónicas, bien porque ellos nos mandan los informes que les pedimos, bien porque nos consultan dudas, o bien porque pues, llega algún tipo de queja, o porque nosotros tenemos que conocer alguna manera de trabajar de ellos y nos volvemos a poner en contacto. Es decir, es un contacto fluido, es una relación, una conversación permanente entre las residencias y la fiscalía. Yo creo que así tiene O que eso es lo que se pretende al menos. Sí, eso quería decir ahora, no creo que eso se tiene que pretender, hacer una colaboración donde al final el objetivo es el bien de la persona, el buen cuidado y el buen trato hacia ella que está en manos de muchas personas y el mejor bienestar que lo puede ofrecer a esta persona que está en una residencia, que está actualmente en su casa. Eso es. También te decía, en las residencias ilegales o alegales, depende de la normativa autonómica, pueden ser ilegales contra la ley o alegales porque están al margen de la ley. Bueno, pues en esas residencias está todo por hacer, damos conocimiento a la comunidad autónoma de que deberán abrir los correspondientes procedimientos sancionadores, incluso el cierre de la residencia, pues son residencias que nos preocupan mucho porque no cumplen absolutamente con ninguna normativa, no ya con el tema de las sujeciones, sino con absolutamente nada, sino que se limitan pues, a tener a las personas, simplemente darles de comer, mantenerlas allí y no hacer ningún trabajo más. Pero cuidado, porque también hay residencias que son conforme a la ley a las que yo creo que hay que empezar a pedirles algo más. No se trata simplemente de asegurarnos que nuestros mayores están bien alimentados, duermen lo suficiente, sino que es necesario realizar otro tipo de actuación respecto a nuestros mayores, teniendo en cuenta siempre lo que ellos quieren hacer. Yo le digo siempre a los centros que no se preocupen tanto de su reglamento de derechos y deberes, de aquellos reglamentos o aquellas notas de régimen interno de cómo se tienen que comportar las personas, porque nos encontramos con personas mayores, muchas veces con deterioros propios de la edad, que difícilmente van a poder entender esa norma y es el centro el que tiene que girar en torno a la persona y no la persona en torno al centro. Imaginemos, Estefan, una persona que toda su vida se ha levantado muy temprano porque era panadero, imaginemos que se levantaba a las 2, las 3 de la mañana para hacernos el pan que todos los días compramos nosotros. Luego, cuando nosotros creemos que madrugamos, ha habido alguien que se ha levantado antes y ha hecho el pan que hemos ido allí. Pues imaginemos que esta persona, por una demencia propia de la edad, ingresa en un centro y le obligamos a cumplir el régimen del centro. Es decir, a las 10 de la noche o a las 9 de la noche usted se va a dormir y no se levanta hasta las 8 de la mañana, que es cuando empezamos
a los baños, a ducharles y a llevarles al desayuno. Es impensable que alguien en toda su vida se ha levantado a las 2 o las 3 de la mañana, ahora lo vaya a hacer a las 8 de la mañana. Eso que supone que muchos centros aplican sujeciones para evitar el riesgo de que la persona se levante, se caiga, sujeción física o sujeción química. Eso que supone que un centro que de verdad cree en el cuidado real, que centra toda su atención en el cuidado de la persona, supondrá un cambio de roles, un cambio de funciones, un cambio de paradigma, un cambio de entendimiento de cómo hay que tratar a las personas. Si hay personas que se levantan porque siempre se han levantado a las 2 o las 3 de la mañana, el personal que trabaja a esas horas en el centro tendrá que ser un personal igual de especializado que el que trabaja por el día, y los centros tendrán que estar preparados para que a las 3 de la mañana haya personas deambulando por los pasillos del centro, se hayan levantado y que incluso estén haciendo la ronda con las propias personas encargadas de cuidar, ¿no? Con los cuidadores del centro. Rosa, estaba pensando, y también antes que voy a preguntarte más a los oyentes, si alguien tiene una pregunta, por favor, que se pone directamente en el chat. Yo veo ahora que viene algo para que lo puede Rosa responder. Y Rosa, el contacto comunidades autónomas con los otros fiscales tenéis, como para verlo cómo funciona en Canarias o cómo funciona en Madrid o en Cataluña, ¿hay un intercambio? ¿Cómo va esto? Sí, porque antes hablabas de los delegados autonómicos. La fiscalía, digamos que es como una pirámide, saben que está la Fiscalía General y a partir de ahí se distribuye de una manera sencilla y rápida de explicar. Cada comunidad autónoma tiene una fiscalía, la Fiscalía de Comunidad Autónoma, es decir, la fiscalía se organiza como se organiza el Estado español, Fiscalía Comunidad Autónoma, fiscalías provinciales, ¿vale? A grandes rasgos. En cada una de estas fiscalías provinciales, como he dicho, hay una sección con un número determinado en función de la plantilla de la Fiscalía, las necesidades, funciones, de fiscales que trabajamos en la materia, ¿vale? Y lo que hacemos es, estos fiscales están organizados de manera que siempre hay un fiscal delegado provincial y también hay un fiscal delegado autonómico. Yo, por ejemplo, soy la fiscal delegada provincial de la Fiscalía Provincial de Las Palmas y la fiscal delegada autonómica de la Comunidad Autónoma de Canarias. Y hacemos reuniones periódicas, generalmente anuales, y tenemos un contacto permanente entre nosotros y a través siempre de nuestra fiscal de sala de María José Segarra, que es una fiscal de la categoría superior, para que entendamos, la fiscal de sala, que es quien nos coordina, quien establece los criterios después de habernos escuchado, quien nos reúne, como decimos, siempre una vez al año, pero quien nos mantiene coordinados durante todo el año. Es decir, ese contacto se hace entre nosotros, entre los delegados provinciales y autonómicos. En general, luego después nos juntamos siempre. El año pasado, por ejemplo, nos juntamos en Valencia en noviembre, todos los delegados autonómicos y todos los delegados provinciales, con la fiscal de sala, pues para discutir los temas que más nos preocupan. Muy bien. Entre esos temas que nos preocupaban, que era el abordar un año después la entrada en vigor de la Ley 8/2021, que cambia también el paradigma en materia de cómo abordar a las personas con discapacidad y cómo respetarlas, uno de los temas que tratamos en aquella reunión, Estefan, de delegados provinciales autonómicos, fue precisamente el de las sujeciones. Muy bien. Rosa, antes que vamos a ver aquí alguno. Lorenzo García nos pregunta, dice, fantástica intervención, Rosa, esta claridad de ideas que manifiestas, ¿crees que se da en general en todas las fiscalías provinciales o depende de cada fiscal concreto? Muchos fiscales como tú serían una enorme ayuda en el enfoque hacia las personas, eso lo digo yo también, es verdad. ¿Cómo lo es este tema? Probablemente también es un proceso de un cambio de paradigma, me imagino. Pues vamos a ver, como digo, las fiscalías todas se organizan así y en todas las fiscalías, los que nos están viendo tienen una fiscalía cerca, en la provincia que estén, en la capital de la provincia tienen la fiscalía y ahí va a haber uno o varios fiscales que lleven el tema al que van a poder dirigir. Efectivamente, Estefan, esto es un cambio de paradigma para las residencias, para los centros, para todas las personas que trabajan con personas con discapacidad o con personas mayores y también para la fiscalía. Esto de lo que estamos hablando, de la atención central a la persona, que la Europa del Norte lo tienen generalizado desde hace mucho tiempo, para nosotros es relativamente nuevo. Digo relativamente porque ya hace tiempo que hay muchas residencias y hay grandes movimientos que están trabajando por el respeto de las personas. La Fiscalía no quiere perder esa batalla tampoco y nosotros también estamos ahí trabajando en pos de las personas. Evidentemente supone también un cambio de paradigma para los fiscales. Estefan, yo no te engaño, yo al principio cuando llego a una residencia y veía a una persona sujeta y me decía, mire, la tenemos ahí, la sujetamos a la cama y le ponemos la barandilla
¿Por qué se cae? Yo pensé que eso era lo que había que hacer, pues para no caerse, sujetarlo. Y fui aprendiendo de otras personas, de otros profesionales, y en las visitas de inspección a otros centros, cómo era posible que esa misma persona, en esa misma silla de ruedas, con la misma discapacidad, con la misma imposibilidad de movimientos, no se cayera sin tener que aplicar una sola sujeción. Muy Es bien. decir, es Rosa, un campo en sí, el que, un sí, trabajo que estamos haciendo los fiscales de aprender, sí, sí, y sí, allá sí. vamos cada uno con nuestro ritmo. Muy bien. Avi, muchas gracias. Isabel Lebrero pregunta qué piensas sobre las sujeciones y el uso de hospitales, si lo toca. Y luego voy a seguir otro, Emilio Fariña, lo ya conoces, Sí. felicita por la intervención y pregunta las implicaciones. ¿Cree que el actual marco legal contribuye a que se consiga eliminar las sujeciones en centros de mayores de nuestro país? Si no es así, ¿qué medidas habría que tomar para lograr este objetivo? Vale, en cuanto a las sujeciones en el ámbito sanitario, es el gran tema pendiente. Yo creo que respecto del ámbito sociosanitario se ha realizado ya muchísimo trabajo, hay muchos centros ya que no utilizan la sujeción, pero en el ámbito sanitario creo que se sigue sujetando, porque además la poca normativa que hay, Estefan, está centrada en los centros sociosanitarios. Hacía referencia a las normativas autonómicas y hacía referencia a que siempre son las leyes de servicios sociales. Es decir, en el ámbito sanitario apenas hay nada dictado y creo que apenas hay nada desarrollado. Yo creo que el ámbito sanitario va a ir aprendiendo un poco también del ámbito sociosanitario. Conforme esto se vaya generalizando en el ámbito sociosanitario, el sanitario se va a tener que plantear por qué está atando a los enfermos. Es una manera distinta de trabajar, porque en el ámbito sociosanitario tenemos a una persona que podemos estudiar cuáles son sus hábitos de vida y por qué va a estar un tiempo con nosotros. En el sanitario están un tiempo concreto, mientras las curamos, que pueden ser solamente unos días. Entonces, exige unos desarrollos que creo que son diferentes y creo que todavía tenemos que trabajar bastante en el ámbito sanitario, todo aquello que se ha hecho en Sí, el sociosanitario. Y en cuanto a la pregunta que me hacía Emilio sí, Fariña, que saludo en este momento, muchas gracias, Emilio, creo que es necesaria la normativa. ¿Por qué? Sería bueno que no fuera necesaria la normativa porque todos estuviéramos concienciados en esa otra manera de cuidar, sencillamente porque afectamos a los derechos humanos. Como decía, hay varios derechos, pero desde luego cuando aplicamos una sujeción, la persona puede sufrir todo tipo de consecuencias, consecuencias físicas, consecuencias psicológicas, es decir, la pérdida de autoestima, no solamente los problemas físicos, los dolores que pueda tener, cualquier otra situación física que se pueda producir efecto físico. Creo que la norma es importante, ya se está legislando a nivel autonómico, pero creo que sería muy interesante que a nivel nacional, a nivel estatal, las Cortes Generales sí dictaran una ley, que entiendo que deberá tener la categoría de orgánica, porque afecta a varios derechos fundamentales, en donde se regulen las sujeciones, pero se regulen de una manera negativa, es decir, del no establecimiento de sujeción y estableciendo solamente las pocas excepciones a las que hace referencia esa norma que he hecho antes referencia, esa resolución, ese acuerdo de todos los departamentos que llevan la materia de los servicios o de las políticas o de los derechos sociales, ¿vale? Que creo que sí que sería importante una normativa que lo regulara en el ámbito sociosanitario y también en el ámbito sanitario. muy bien. Rosa, otra pregunta que es aquí. Hay muchas preguntas. Voy a decirles a todos que si no respondemos todas las preguntas, ustedes ya lo saben, el PC de expreso es 30 minutos, aunque yo sé que hay muchas preguntas, pero he quedado con Rosa que sí, mira, si hay preguntas que no podemos responder ahora mismo, le voy a pasar a Rosa y Rosa me va a dar una respuesta y les manda por correo electrónico la respuesta. ¿De acuerdo? Rosa, otra pregunta es si un usuario con capacidad cognitiva solicita parandías en la cama, ¿se considera una sujeción? Perdón, no he escuchado bien, Si, perdona. si un usuario con capacidad cognitiva o deterioro cognitivo Sí. solicita una barandilla en la cama, ¿se considera una sujeción? Mira, las barandillas es un tema discutido, ¿vale? Es un tema que no está claro porque incluso quienes estudian y quienes más trabajan en materia de sujeciones a veces tienen opiniones diversas, ¿vale? De los distintos movimientos, asociaciones, fundaciones. Yo entiendo que la barandilla va a ser una sujeción siempre y cuando la persona tenga un deterioro cognitivo tal que no pueda entenderla, me explico. Si una persona que no tiene deterioro cognitivo, imaginemos cualquiera de nosotros, dice que quiere una barandilla porque se encuentra más tranquilo,
no debemos considerarla una sujeción porque sabríamos cómo apartar la barandilla para salir de la cama. Ahora bien, si nos encontramos con una persona que tiene un deterioro cognitivo y que no la entiende, la barandilla será una sujeción si le impide salir. Por eso se suele hablar de la media barandilla, es decir, una barandilla que sirve a la persona para darle tranquilidad, garantía de poder hacer los cambios posturales, poder moverse, poderse dar la vuelta, poder agarrar la barandilla para salir de la cama o para entrar en la cama, pero que le permite también salir sin ninguna dificultad, es decir, no una barandilla completa, sino una media barandilla. En ese caso, diríamos que no hay una sujeción como tal, porque la persona puede entrar y puede salir y la barandilla simplemente le sirve de auxilio o de apoyo. Pero ojo, siempre y cuando analicemos bien a la persona, porque puede ser que el deterioro cognitivo sea tal que el hecho simplemente de ver la media barandilla le haga no entender que tiene la posibilidad de salir por el otro lado, donde no está la media barandilla, e intente salir o intente entrar en la cama saltando de la barandilla, ¿vale? Muy Entonces, bien, Rosa. Otro, y es así, lo sé, porque también, sí, perdón, para que también es la Rosa tiene también su tiempo limitado, entonces voy a hacer la última pregunta, el resto, por favor, le vamos a responder por correo. Hay uno que es, ¿qué peso tienen las familias para pedir sujeciones? Los centros nos sentimos presionados para amenazas de denuncia si no se colocan. Miren, ahí la respuesta es doble. En algunos centros efectivamente me encuentro con que ponen las sujeciones no porque sean necesarias, sino a petición de la familia para evitar un enfrentamiento, un malestar o incluso una denuncia. Yo siempre digo lo mismo, tan responsable es quien no usa la sujeción como quien usa la sujeción y no la controla, porque también poner una sujeción tiene muchos riesgos. La sujeción primero requiere saber ponerla, no todo el mundo la sabe colocar, no todo el mundo la coloca bien. En segundo lugar, el instrumento, los instrumentos que utilicemos tienen que estar debidamente homologados. Tenemos que tener toda la documentación de esa documentación, de esa sujeción. Y tercero, tiene que estar perfectamente controlada. ¿Qué digo con esto? Que a veces uno dice, voy a sujetar y me olvido, porque así sé que no se cae, pero ojo, porque también puede haber consecuencias. Cuando la familia dice que quiere poner una sujeción, yo siempre le pregunto al centro, ¿qué diría el centro o qué haría el centro si yo, por ejemplo, imaginemos que tuviera a mi madre en la residencia y le dijera, mire doctor, póngale a mi madre o dale a mi madre este tipo de pastillas o este tipo de medicación? Supongo que el doctor diría, no, yo esa medicación no se lo voy a dar porque no es la adecuada a las patologías que tiene o porque no necesita tanta dosis de medicación. Pues es lo mismo. Es decir, no vamos a poner ninguna sujeción a ninguna persona por el hecho de que nos lo pida nadie porque se quede más tranquilo, sino solamente cuando sea estrictamente necesario, en los casos excepcionales, de una manera temporal y cuando no haya otra medida y haya fracasado. Fuera de esos casos, no es posible ponerla aun cuando la familia lo pida. Creo, Estefan, que en cualquier caso deberíamos explicarle bien a las familias la vulneración de derechos y los riesgos que supone para la persona, riesgos ciertos para el padre o para el abuelo, tener a una persona sujeta, tenerla sujeta, ¿no? Por todas las consecuencias físicas que se producen y por el deterioro mental al que se puede agravar, ¿no? La pérdida de autoestima a la que hacía referencia antes. Es decir, creo que tenemos que hacer una labor divulgadora de las familias. Cuando un centro decide de verdad realizar una atención adecuada a la persona, estudiar a la persona en general y decidir cómo la debe cuidar por su trayectoria vital, por toda la información que ha recibido, elimina las sujeciones, pero trabaja con la familia y le explica a la familia cómo van a cuidar a la persona mayor. Le van a preguntar sobre qué es lo que le gusta, lo que no le gusta, y van a involucrar a la familia en esos cuidados de la persona. Es decir, cuando un centro decide establecer esa condición de libre de sujeciones, realiza un trabajo respecto de las personas residentes, respecto de las personas que trabajan, de todos los cuidadores, cualquiera que sea el rol o la profesión, pero también un trabajo hacia afuera, para convencer, para tranquilizar a los familiares y para decirles a los familiares que esta situación es mejor y más adecuada para respetar a la persona. Fíjate, Estefan, que en España tenemos un problema. Cuando yo llevé a mi madre por primera vez a la residencia, me dijeron que había que atarla para que no se cayera. Y esto me produjo un problema ético, un problema moral. Me fui a mi casa diciendo, ¿cómo voy a autorizar atar a mi madre? El centro me convenció que era lo mejor. Y ahora, años después, ese mismo centro me convence de que lo mejor para mi madre es no atarla. Es decir,
Tengamos en cuenta que a las familias les hemos dicho que la manera de evitar riesgos era aplicar sujeciones, ahora tenemos que hacer esa labor divulgativa de enseñar a las familias de que esto no sucede. En los centros que han trabajado en ello, las familias están tan satisfechas que cuando yo he hablado con ellas no quieren ni oír hablar de sujeciones. Yeah. Solamente un aporte o una anécdota. Yo cuando hago juicios, los procesos judiciales tienen vistas, cuando hablo con las familias de las personas mayores o de las personas con discapacidad en general, cualquiera que sea su edad, que está en una residencia, les pregunto por qué la tienen en una residencia sí o en otra no. Y me dicen, porque no les atan. Digo, ¿cómo que no les atan? Y dicen, no, no les atan y yo no quiero que les aten. Muy Esto bien. cada vez me lo dicen más los familiares. Es Eso es decir, así. son Es verdad. personas a las que les han explicado que se puede vivir con seguridad sin estar atado y se puede vivir mejor. Muy bien, Rosa, lo siento a todos. José y José también estaba pensando tu pregunta, pero está largo y nos vamos a alargar mucho. Lo voy a pasar a todas las preguntas a Rosa, por favor, que ella responde y os voy a enviar a las preguntas que están abiertos por correo electrónico, que están todos aquí, estaban apuntados. Rosa, muchísimas gracias por tu presencia aquí. Yo creo que, y eso es verdad, como lo comentaban, desde tu punto de vista de la Fiscalía, tu amplio conocimiento y la visión, sobre todo, hacia el humanismo, creo que es muy interesante y aporta mucho hacia el cambio hacia las personas. Y te agradezco mucho estar aquí con nosotros y hoy compartir con nosotros el BC Expreso. Muchísimas gracias, Rosa. Gracias, Estefan, y gracias a todos ustedes. Ojalá entre todos podamos difundir esas buenas prácticas de cuidado a las personas y ojalá pues, los fiscales podamos hacernos entender y podamos colaborar, ¿vale? Porque estamos todos en la misma línea, en el mismo lado del barco, como siempre digo, trabajando cada uno desde nuestra perspectiva y conforme a nuestras funciones para ayudar, para respetar y para que las personas con discapacidad o las personas mayores puedan ejercer sus derechos como cualquier otro que está en este momento en este chat. Muchísimas gracias. Aviso, como siempre, el próximo BC Expreso es el día 18 de abril. Esta vez con el tema Mirando al Exterior, hablamos con Mónica Wallström, que es responsable del Ayuntamiento de Servicios Sociales de Suecia, y hablamos con ellas cuál es el reto y respecto al cambio demográfico a las personas mayores en Suecia. Muchísimas gracias a todos, que tengan una buena semana y felices Semana Santa y hasta la próxima. Rosa, muchísimas gracias y gracias a todos por estar aquí. Muchas gracias. Adiós. Gracias.